Buenas tardes, familia, amigos, hermanos de Iglesia El Camino. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Les voy a pedir que por favor preparen su mente, su corazón, sus labios para cantarle a nuestro Dios Todopoderoso, porque solo Él es merecedor de toda la gloria, toda la honra. Y este canto dice así: Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, no hay nadie como tú. Si ustedes creen eso, entonces por favor canten con nosotros. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios Todopoderoso, de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas,
no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Amén. Tu nombre levantamos, mi Señor, y por siempre te alabaremos, Padre. Eres nuestro Dios todopoderoso y no hay nadie como tú, mi Señor. Gracias, Padre, y te damos gracias por ser nuestro Padre, mi Señor. Gracias porque somos tus hijos, Padre Celestial. Gracias porque podemos ir a tus brazos, mi Señor, porque pertenecemos a ti, mi Señor. Te damos gracias, Padre, te amamos, mi Señor. Amén. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Me compraste con tu sangre,
que sacia mi ser, un tal que subiré hoy mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, hoy mi canción. Bueno es Dios. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, por mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, Gracias, mi Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, mi Señor. Bueno eres para con nosotros, tus hijos, Padre. Estamos muy agradecidos por eso, Padre, porque aunque no merecemos nada, tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es infinita, mi Señor. Tu misericordia es nueva cada día, Padre, cada mañana, y te damos muchas gracias por eso, Padre. Gracias por este tiempo que te podemos venir a alabar y adorar, darte toda la gloria y toda la honra con todo nuestro corazón y decirte cuánto te amamos, nuestro buen Padre. Gracias, Señor. Amén.
Tu encuentro con Jesús. Estamos comenzando esta nueva serie y esperamos que puedas identificarte con las personas que físicamente se encontraron con Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La humanidad. Todos se habían perdido. Jesús vino a salvar al mundo del pecado. Pero la mayoría de las personas no toman en serio la situación grave de su pecado. Cuando Jesús pasa por sus vidas, lo ignoran, lo rechazan, lo desprecian. Para otros, nuestro encuentro con Jesús fue el evento que cambió nuestro destino. Pasamos de las tinieblas a la luz, pasamos de la muerte a la vida eterna, pasamos de una ruta a la condenación hacia la seguridad de una salvación. Pasamos de la incertidumbre a la certeza y de la angustia hacia la esperanza. Jesús nos trasladó a su reino, el reino celestial. En las próximas semanas estaremos estudiando en el Nuevo Testamento la experiencia de varias personas que se encontraron cara a cara con el Señor Jesucristo. Y veremos cómo su experiencia transformó sus vidas para siempre. Tendremos también a otros expositores de la Iglesia del Camino compartiendo la palabra de Dios. Así que esta tarde tengan sus Biblias abiertas al Evangelio de Juan, capítulo 8. Allí se encuentra la historia de la mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Eso es el capítulo 8. Pero hay que notar que el versículo 1 de Juan 8 realmente pertenece al capítulo 7. En el capítulo 7 vemos una increíble confrontación del Señor Jesucristo con sus enemigos. Ellos ya han predeterminado matarlo y buscaban el momento oportuno para hacerlo. Como no llegaba ese momento, decidieron arrestarlo. Y los fariseos enviaron a sus propios soldados para arrestar a Jesús. Cuando la guardia, o digamos la policía del grupo religioso de los fariseos, cuando ellos escucharon enseñar a Jesús, simplemente no solo no lo arrestaron, sino que se quedaron maravillados, perplejos, escandalizados de escucharlo. Ahora, después de ese tremendo lío y reclamo de los fariseos a sus policías, a sus soldados en el capítulo 7, el capítulo termina diciendo así, en el versículo 53, cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Y el capítulo 8 comienza diciendo, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cada quien se fue a su casa. Los fariseos, los religiosos, los enemigos de Jesús se fueron a sus casas para estar con sus familias. Se sentaron a la mesa, comieron juntos, conversaron acerca de los acontecimientos del día y después cada uno se acostó en su respectiva cama. Muy cómodos para dormir y esperar enfrentar el nuevo día. Quizá esa noche estuvieron maquinando en sus pensamientos de qué forma podrían ponerle una buena trampa a Jesús. Y como dice Miqueas, capítulo 2, versículo 1, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Así es. Mientras estos fariseos, mientras ellos estaban en sus camas maquinando y planeando su maldad, Jesús se fue a la montaña. Así comienza el capítulo 8. Se fue a la montaña, al monte de los olivos. No fue a una casa, no llegó a cenar a una mesa, no durmió en una cama, no tenía esas cosas. Sus enemigos muy cómodos. Jesús en la montaña. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la montaña? Tenía otra clase de hogar. Estaba en la presencia de su Padre. No maquinando maldades, sino recibiendo instrucciones para hacer la voluntad del Padre. Para bendecir, no para perjudicar, para salvar,
no para condenar, para hacer el trabajo y seguir enseñando la palabra de Dios. Ahora, el versículo 2 dice así: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Al decir todo el pueblo, entendemos que se trataba de toda la gente que visitaba el templo en ese día. Lo seguían las multitudes, atraía a miles de personas. Por eso los maestros de la ley, los fariseos y los ancianos le tenían envidia. La gente seguía a Jesús y estaban admirados de su doctrina y de su manera de enseñar. Jesús enseñaba todo el tiempo. Desde que dio inicio a su ministerio, Él enseñaba. Y en muchas ocasiones aplicaba las Escrituras para Él mismo. Es decir, aclaraba lo que las Escrituras decían de Él. Por ejemplo, en Lucas 4, capítulo 4, versículo 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, Jesús iba siempre a la iglesia, a la sinagoga. Y se levantó, dice el versículo 16, a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enseguida Jesús dijo que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía. Él era el cumplimiento de la profecía, y por haberlo dicho, por eso lo querían matar ese mismo día. Pero veamos la definición de su ministerio. ¿Qué clase de gente Él vino a ayudar? ¿Los pobres? ¿Los quebrantados? ¿Los cautivos? ¿Los ciegos? ¿Los oprimidos? Jesús es el mejor amigo de la gente necesitada. Y en sentido espiritual, toda la humanidad se encuentra en esa situación, pero no todos admiten esa condición. No creen que necesitan ayuda. En Mateo 9 leemos de esta forma. Mateo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y este hombre, Leví, Mateo, se levantó y le siguió. Ahora, era uno de los cobradores de impuestos, publicano. Los cobradores de impuestos eran la escoria de la sociedad en ese tiempo, de acuerdo a los judíos. Eran los criminales y traidores del país, porque trabajaban para el beneficio de Roma, eran contratados por los romanos, siendo ellos mismos judíos. De manera que eran odiados por su cultura, por la sociedad, por su pueblo, y eran más odiados por los religiosos. Así que Mateo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, dice que armó una fiesta, organizó una cena exquisita y invitó a Jesús. Lo invitó a su casa, pero también invitó a todos sus amigos. Pero también ellos eran iguales que Mateo, pecadores. Ahora, versículo 10 dice que aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, otros cobradores de impuestos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa también juntamente con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vean la pregunta: ¿por qué su maestro come con estos pecadores? Ahora, estas palabras son más bien como un elogio para Jesús. El hecho de estar con los perdidos es un cumplimiento de su misión. El plan de Dios está funcionando. Dice el versículo 12: al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, no es que los fariseos eran justos, simplemente ellos pensaban que eran justos, pretendían ser justos. Los pecadores que saben que son pecadores son los que van a querer arrepentirse, los que reconocen su necesidad, los que reconocen su situación. Los que se creen justos no lo van a hacer. La religión que tenían y que ofrecían los fariseos no tenía ni daba palabras de esperanza a la gente pecadora. De hecho, todos estaban cansados de una religión que les imponían reglas complicadas y cargas pesadas. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están agobiados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús fue claro y explícito cuando ofrecía dar descanso para el alma. Cuando mostraba su compasión haciendo milagros de sanidad y liberación a los oprimidos, Jesús fue claro. Jesús fue claro cuando ofrecía perdón de pecados, cosa que los fariseos señalaban como una blasfemia. Los oprimidos y los marginados ya no aguantaban con la carga religiosa y ya no soportaban el peso de su pecado. No había duda, los fariseos sabían que Jesús era amigo de los pecadores y hasta se atrevía a perdonar sus pecados, además de predicar sobre la compasión. Y esto es importante por lo que vamos a estar viendo después, en un momento. Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Jesús era radicalmente diferente a todo lo que ellos conocían, lo que estos fariseos, los religiosos y el pueblo conocían. Volvamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Jesús está enseñando y hay miles de personas escuchando su predicación, que probablemente es muy didáctica por lo que vamos a ver en un momento. Mientras Jesús enseña, y a propósito, no gritaba, no había necesidad, se sentaba y explicaba la palabra de Dios. A cierta distancia se escucharon gritos y ruidos. Traían a una mujer descalza. Lo único que la cubría era una sábana, casi la vienen arrastrando. Es el peor día en la vida de esta mujer. Pero a vista de la eternidad, este será su mejor día. Ella viene rechinando sus dientes, su mirada de vergüenza y desesperación, su nariz hinchada, tratando de respirar con angustia por el mal momento que está teniendo. Vienen, la arrastran, la tiran a los pies de Jesús y dicen, ahí la tienes, una adúltera. La encontramos en el mismo acto del adulterio. Estos malvados quizás se habían puesto de acuerdo con el hombre que también cometió el adulterio con ella para ponerle una trampa a Jesús. O probablemente ya se sabía de esta aventura amorosa y como si fueran detectives, siguieron a la pareja. Los vieron comer juntos, conversar muy íntimamente, los vieron cuando se dirigieron al hotel y esperaron unos cuantos minutos. Después entraron abruptamente rompiendo la puerta y los pescaron. A ellos no les interesaba el hombre que estaba cometiendo el acto, sino la mujer. Y es que en esos tiempos la mujer no tenía ningún valor como persona y tampoco podía reclamar sus derechos. Así que Juan 8 dice de esta manera al versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, hablando a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley que mandó Moisés, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Qué raro, ¿por qué no dice a tales pecadores, hombre y mujer? Solo dice mujeres. Pero luego le dicen, tú pues, ¿qué dices?
Versículo 6, mas esto decían para tentarle. Esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí estaba Jesús escribiendo. El motivo de todo este escándalo es ponerle una trampa a Jesús y tener una razón para arrestarlo. Lo que ellos quieren hacer es matar a Jesús, quieren acabar con él, lo odian y quieren deshacerse de él de una vez por todas. La mujer es solamente el anzuelo, la carnada, la pieza de esa jugada. Si se muere la mujer, ¿a quién le importa? Solo es un instrumento para alcanzar su verdadero objetivo, matar a Jesús. Aquí tienen su plan perfecto los fariseos. Esta jugada no va a fallar. Han puesto a Jesús entre la espada y la pared. No tiene opciones. Solo hay dos maneras de responder. Solo hay dos respuestas. Es blanco y negro. Si dice A, Jesús está perdido. Si dice B, también está perdido. El momento de suspenso se puso muy tenso en este momento. Ahora, sí es cierto, la acusación era genuina. La encontraron cometiendo pecado y había testigos. Además, citaron la Biblia. En varios pasajes bíblicos se menciona esta ley, pero de manera muy explícita está en Levítico 20. Ahí encontramos este pasaje, el versículo 10, y dice así: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Serán condenados a muerte. Los acusadores hipócritas no arrestaron al hombre, solo a la mujer. Solo usaron la parte que les convenía. Al hombre ni lo tocaron, pero sí podían abusar emocionalmente de esta mujer. Como podemos ver, no es que eran justos, solo pretendían ser justos. Imagínense haciendo el drama. ¡Qué horror! Un pecado grave contra la santidad de Dios. Encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio, cuando realmente ellos en sus corazones deseaban matar a Jesús. Hipócritas. Ahora, sin ninguna consideración, lanzaron a la mujer a la cara de Jesús, a los pies de Jesús, enfrente de toda la multitud que estaba reunida escuchando la enseñanza de Jesús. Lo hicieron a propósito, querían avergonzar a Jesús públicamente, estaban seguros que esta vez iban a triunfar. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Realmente no les interesaba la situación de la mujer adúltera. A decir verdad, estos canallas religiosos eran más adúlteros que ella. En Mateo capítulo 5, ustedes recordarán, Jesús en el Sermón del Monte había mencionado esto. Dijo, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Y más adelante dice, pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada también comete adulterio. Estos hombres eran unos adúlteros con experiencia. Y ahora vienen muy santulones jugando y acusando a esta mujer. Vienen acusándola. Y se atreven a juzgarla. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, es lo que dijeron. Y Moisés nos mandó en la ley que a tales mujeres hay que apedrear. Saben, estos hombres ya traían piedras en sus manos, piedras listas para ser usadas en contra de esta mujer. Si de veras hubieran querido obedecer a Moisés, se hubieran apedreado entre ellos mismos. Son hipócritas. Lo que buscaban era ponerle una trampa a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el dilema?
El dilema es este. La gente del pueblo tenía un concepto alto de Moisés. Ellos tenían un alto concepto de la ley de Dios. Pero también habían escuchado a Jesús decir que él mismo tenía un alto concepto de la ley. Recuerden que Jesús había dicho, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5, 17. Si Jesús dice, no la apedreen, ellos hubieran dicho, ajá, este hombre no es de Dios porque está desafiando la ley de Moisés. Y sabemos que Dios le dio la ley a Moisés. Ya, si Jesús dice, no la apedreen, deliberadamente está violando la ley de Moisés. Por otro lado, si Jesús dice, mátenla, tiren las piedras, tírenle las piedras a ella, entonces Jesús pierde su reputación como amigo de los pecadores. Y el reclamo hubiera sido, ¿por qué no matas a pedradas a esos otros pecadores con quienes te juntas? A esos con quienes tú comes en la mesa. O sea, ¿tú tienes pecadores favoritos, Jesús? A unos puedes apedrear y a otros no. ¿Cómo está eso que has venido a ayudar a los pobres, los quebrantados, los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos y perdona los pecados? Pero conscientes en matar a esta adúltera a pedradas. ¿Qué clase de amor es ese que enseñas, Jesús? No olvidemos que esto estaba ocurriendo a vista de una gran multitud. Querían avergonzar a Jesús. Estos hombres interrumpieron la prédica para ocasionar este feo drama y un escándalo innecesario. Ahora, el dilema que presentaron ellos es el dilema de todos los tiempos. No fue solo para esa ocasión y ese lugar. Se trata de la pregunta teológica más complicada de responder. La cuestión es, ¿cómo se armoniza la justicia y la misericordia de Dios? ¿Cómo se reconcilian esas dos cosas? Si Dios es un Dios de rectitud, de justicia y de juicio, debido a su naturaleza santa, esta mujer, por lo que hizo, de acuerdo a la ley, debe morir. Si Dios es un Dios justo, esta mujer debe morir. Ahora, si Dios es un Dios de amor, de gracia, de compasión, perdón y misericordia, esta mujer debe vivir. Pero ¿cómo saber y reconciliar? ¿Cómo entender esa paradoja? En Isaías 45, 21 dice que Dios es justo y salvador. Dios es justo y salvador. Mientras que en Amós 3:2 dice, les haré pagar todas sus perversidades, castigaré sus iniquidades, dice. ¿Cómo puede ser un Dios de justicia y perdonar el pecado? ¿Cómo puede un Dios de amor castigar el pecado? Es complicado. La verdad, no hay respuesta en la sabiduría humana. Veamos la reacción de Jesús. Él sí nos va a dar respuesta. Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero dice, pero Jesús inclinado al suelo, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, muchos se han preguntado, muchos han especulado qué cosas escribía Jesús en el suelo. Algunos dicen, estaba escribiendo la clase de pecados que merecen la muerte, que castigo. Otros dicen, estaba escribiendo los pecados de los acusadores o los nombres de los acusadores. Y mucha opinión en cuanto a esto, pero la verdad nadie sabe. Mi especulación es que probablemente estaba dando una enseñanza didáctica y hacía dibujos y diagramas en el suelo. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, y muchos saben esto, tengo siempre un lápiz y papel. Me gusta explicar con bosquejos, con diagramas y dibujos, y también escribir preguntas y notas o aportaciones que hacen los hermanos. Es posible que esto estaba haciendo Jesús, explicando algo, ¿verdad? Escribiendo, pero nadie sabe. El punto es que Jesús creó un momento súper intenso. Todos estaban a la expectativa. Los puso en suspenso. Mientras tanto,
la pobre mujer, hundida en un momento de ansiedad, vergüenza y temor, miraba a Jesús. Su destino estaba en las manos de Jesús. Cualquier cosa que el maestro decidiera iba a afectar el futuro de ella y su familia. Y Jesús no respondía. Y el tiempo parecía una eternidad. Si ustedes no supieran la historia, hermanos, y no tuvieran una Biblia, yo les diría, terminamos esta meditación y continuamos la próxima semana para descubrir la respuesta de Jesús. Aquí nos vemos a la misma hora y el mismo lugar. No te pierdas este dramático desenlace la próxima semana. No, pero ustedes ya saben la respuesta. Las piedras estaban listas a ser lanzadas. Y los hombres decían, maestro, te estamos hablando. ¿Qué piensas? ¿Qué debemos hacer, maestro? Maestro, estamos esperando. Dice el versículo 7, y como insistieron en preguntarle, o sea, quiere decir que esto pasó un largo de tiempo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, es decir, se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué dominio, qué presencia la del Señor Jesús, poderoso realmente. Ahora, esa ni siquiera era la pregunta, pero fue la respuesta correcta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, el que esté sin pecado. Ahora, cambiaron su color. Su mirada cínica se convirtió en vergüenza y en una derrota pública. Ya. Ellos se conocían muy bien. Ellos sabían perfectamente lo que eran entre ellos. Dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice el pasaje, acusados por su conciencia. Los más viejos salieron primero. Tenían más pecados que recordar, tenían cosas malas, tenían un historial más extenso. Ahora, ¿qué hace una persona que se siente acusada ante la presencia de Jesús? ¿Qué hace? Se rinde a Jesús, pide perdón, pero ellos jamás estarían dispuestos a hacer eso. Nunca estuvieron dispuestos a enfrentar la realidad de su pecado. Así hay mucha gente hoy. Andan cargando con el peso de su pecado y saben que pueden ser perdonados, pero prefieren apartarse, prefieren salir corriendo, prefieren huir de Dios, en vez de tirarse a los pies de Jesús para alcanzar salvación. La mujer se quedó, quizá temblando, quizá con mucho temor, pero se quedó. Pudo haber salido corriendo también con esa vergüenza pública, quizá muchas lo hubieran hecho, pero no lo hizo y valió la pena quedarse, porque dice el versículo 10, y enderezándose Jesús, otra vez se levantó y no viendo a nadie, vio a su alrededor, no vio a nadie, sino a la mujer. Obviamente nadie se refiere a los enemigos de Jesús. Ahí estaba la otra multitud de personas que habían estado escuchando la enseñanza de Jesús. Pero los enemigos, los acusadores ya no estaban. Y dice Jesús, le dijo a la mujer, que a propósito, la palabra mujer es una palabra de respeto. En esa cultura, en ese contexto, esto significa respeto. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Pues yo tampoco te condeno. Ni yo te condeno. Es lo que dijo Jesús. Con la respuesta que el Señor le dio, la implicación en cuanto a cómo se armoniza la justicia y la misericordia de Dios, la implicación es esta. ¿Qué derecho tienen ustedes, a los fariseos, como pecadores sucios y podridos, ser los jueces de esta mujer? Con la respuesta que Jesús le dio a los fariseos, le está diciendo, ¿qué derecho tienen ustedes de ser los jueces de esta mujer?
Este es un asunto de Dios. Solo a Él le corresponde, a ustedes no les concierne. Pero se fueron los acusadores. Y si no hay acusadores, no hay juicio. Se termina la corte. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo el Señor a la mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Las palabras más maravillosas que esta mujer escuchó en toda su vida vinieron de los labios de Jesús. No te condeno. Esa sí es una verdadera declaración. Cuando Jesús dice algo, se cumple. Esta mujer obtuvo su salvación y la seguridad de su salvación en ese preciso momento. No fue condicional. Jesús le dijo, no peques más. Si fuera condicional, ¿usted qué diría? ¿Qué es mejor oír? Sería mejor escuchar esto. Si no pecas más, entonces no te condeno. O esto, no te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es mejor? ¿Cómo puede Dios decirle a alguien, te perdono, no hay condenación, no peques más, ya no lo hagas más? Escucha esto, el pecado no se queda impune. El pecado tiene castigo. Alguien tiene que pagar por ese pecado. El adulterio que la mujer cometió fue castigado, pero no sobre ella. Fue castigado sobre Jesús. Jesús ya sabía que en unos pocos días Él iba a estar en la cruz, pagando por el pecado que ella cometió ese día y pagando por los pecados que tú y yo hemos cometido. De esa forma se resuelve el dilema de la justicia perfecta de Dios y de su amor eterno. El pecado no queda sin castigo. Jesús recibió ese castigo para que tú y yo sigamos en la vida con las palabras de Jesús en nuestros oídos. Vayan, yo no los condeno, pero vayan y no pequen más. Además, Él nos ayuda con su palabra y su Espíritu Santo. Esta mujer vio los ojos de Jesús, llenos de compasión y de amor, vio el rostro de Dios ofreciéndole perdón y ella lo recibió. Por fin ella sintió paz, calma, tranquilidad. Ya no habían acusadores. Ahora podía irse. Nadie la va a juzgar. Nadie la va a acusar. Esto no está en la Biblia, pero yo puedo especular también. En la escena no hay lágrimas. Ella sale caminando despacio y cuando va a dar vuelta a la esquina, voltea la vista hacia Jesús, sonríe y desaparece. No hay lágrimas, no hay despedidas. No sabe cómo reaccionar, solamente lo mira a sus ojos. Y Jesús sigue con lo que está haciendo, enseñando. Pero quizá años más tarde, su llanto no se puede contener cuando ve a sus niños dormir, cuando los ve en la cama, cuando se despide con un beso de su esposo que se retira al trabajo, cuando en silencio ella se sienta en quietud ahí en la mesa de la cocina y piensa en lo que significó su encuentro con Jesús. Ahora ella tiene una familia que nunca podía haber tenido si hubiera muerto aquel día. No sabemos por qué causa cayó en esa situación donde la encontraron cometiendo adulterio. Pero eso ya no importa, Jesús la perdonó. Ahora su vida tiene un propósito, tiene utilidad, gracias a ese Salvador maravilloso. Gracias a un Salvador que la defendió cuando otros la querían matar. Gracias a un Salvador que la levantó cuando otros la humillaron. Gracias a un Salvador que le dio perdón y vida eterna. ¿Quieres tú ese Salvador? ¿Qué vas a hacer cuando el momento llegue de tu encuentro con Jesús? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo le vas a responder? ¿Vas a huir? ¿Vas a correr como hicieron los fariseos? ¿O te vas a quedar como hizo esta mujer para recibir el perdón del Señor? En esta tarde no voy a orar en esta ocasión. Quiero que tú ores con Jesús, con el maravilloso Salvador. Dile con tus propias palabras lo que hay en tu corazón.
Si tuviste ya un encuentro con Él, recuerda eso y agradéceselo. Agradece con todo su corazón, adóralo por eso mismo. Guarda un tiempo de silencio ahí donde estás en este momento y toma unos minutos, solo o sola o con tu familia, para orar juntos. Agradécele al Señor por lo que ha hecho contigo. Y recuerda siempre tu encuentro con Jesús.